Y bueno, con esto estamos dando cierre a la lección número 3. Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. El día de hoy revisaremos tu manual de estudiante del curso propedéutico del área de Ciencias Naturales y Experimentales de la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la Educación Media Superior 2023-2024. Comenzamos con la lección número 1, los GEI y el cambio climático. Se nos pide que leamos el texto y revisamos las imágenes para contestar el siguiente cuestionario. ¿Qué es un glaciar? Son masas de hielo y nieve que se forman en zonas polares y áreas de alta montaña que permanecen durante un largo periodo de tiempo. Número 2. ¿Qué factor consideras que provocó la desaparición del glaciar Ayoloko? La respuesta es el cambio climático ocasionado por el calentamiento global. Número 3. Nombra los dos glaciares que se sitúan en los casquetes polares de la Tierra: Ártico y Antártico. Número 4. ¿Por qué son importantes los glaciares para el ecosistema? La respuesta es que son generadores de agua dulce y contribuyen al equilibrio de los ciclos hídricos y al equilibrio del ecosistema. Continuamos. Se nos pide que revisemos la siguiente gráfica y resolvamos. ¿Qué es el efecto invernadero? Es el mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta. Es de suma importancia para lograr que nuestro planeta sea un lugar adecuado para que la vida exista en él. ¿Por qué se intensifica el efecto invernadero? Debido a la emisión de gases de efecto invernadero provocados por actividades humanas. Número 7. ¿Qué es el calentamiento global? Es el incremento de la temperatura media de la Tierra, 15 grados centígrados, debido al efecto provocado por la intensificación del efecto invernadero. Pasamos a la siguiente actividad. Se nos pide que leamos este texto y observemos la infografía para resolver. ¿Qué es el cambio climático? Es un término muy amplio que se refiere a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre. Se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Entre otros muchos efectos, el calentamiento global multiplica los efectos climáticos extremos: inundaciones y sequías, olas de calor y de frío. Agrava los procesos de desertificación y erosión, además de la pérdida generalizada de biodiversidad. Ahora se nos pide que observes la siguiente gráfica para resolver. ¿Cuáles son los gases del efecto invernadero? Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Número 11. Se nos pide que completemos la siguiente tabla acerca de los gases de efecto invernadero. Responderemos: dióxido de carbono, CO2, elementos que lo integran, C y O, carbono y oxígeno, número de átomos de cada elemento, C1 o 2. Metano, CH4, elementos que lo integran, carbono y hidrógeno, número de átomos de cada elemento, carbono 1, hidrógeno 4. Óxido nitroso, N2O, elementos que lo integran, nitrógeno y oxígeno, y número de átomos de cada elemento, 2 de nitrógeno y 1 de oxígeno. Ahora, ¿qué tipo de materia son cada uno de estos gases? La respuesta correcta es compuestos. Observa lo siguiente y contesta. Completa la información acerca del ozono. El nombre es ozono, su fórmula es O3 y el elemento es el oxígeno y con 3 números de átomos. Ahora señala qué tipo de materia es el ozono. Es un elemento. Leemos el texto y respondemos. ¿La atmósfera tiene una fórmula química? La respuesta es no. Señala qué tipo de materia es la atmósfera. Es una mezcla. Ahora, completa la información acerca de los gases presentes en la atmósfera. Los símbolos químicos serían N, O y AR, y los números de átomos es 1, 2 y 1. ¿Cómo se relaciona el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático? El efecto invernadero es un mecanismo natural, pero al romperse el equilibrio por el exceso de CO2 y la radiación absorbida, sube la temperatura, y si esto persiste en largos periodos de tiempo, deriva en el cambio climático. Esto sería todo por la sesión número 1. Continuamos con la lección número 2. Los elementos que constituyen los GEI. Se nos pide que leamos el texto y observemos la tabla para resolver lo siguiente. Descifra las palabras escribiendo sobre la línea el símbolo químico que corresponde a cada elemento. Utiliza como clave su número atómico.
Las respuestas correctas son las siguientes, si gustas ponerle pausa al video o tomarle una captura. Continuamos. Ahora se nos pide que leamos y respondamos el siguiente cuestionario. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisión del dióxido de carbono y de metano? El dióxido de carbono, la respiración de los seres vivos, las emisiones de las fábricas, emisiones de vehículos, y el metano, desechos orgánicos y de fábricas. Número 2. ¿Qué actividades o procesos industriales, agrícolas o de servicios se realizan en tu localidad y que producen dióxido de carbono? Esta es una respuesta libre dependiendo de dónde vivas. Número 3. ¿Qué sucede cuando se emite dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en exceso? La respuesta es que se incrementa el efecto invernadero y se produce el calentamiento global. Número 4. ¿Cuáles son los elementos químicos que forman el dióxido de carbono? La respuesta es carbono y oxígeno. 5. ¿Cuáles son los elementos químicos que forman el metano? La respuesta es carbono e hidrógeno. 6. ¿Dónde se organizan los elementos químicos? La respuesta es lógicamente en la tabla periódica de los elementos. ¿Cuántos elementos químicos integran la tabla periódica? 108 elementos hasta el momento descubiertos. 8. Observa tu tabla periódica. ¿Cómo están organizados los elementos químicos? De forma ascendente con base en el número atómico. Número 9. Para cada elemento, ¿qué información se especifica? El nombre, el símbolo químico, el número atómico, la masa atómica, la valencia, etc. Ahora, ¿cómo se leen los nombres a las filas en la tabla periódica? Se llaman periodos y se numeran del 1 al 7. ¿Cómo se les nombra a las columnas en la tabla periódica? Se llaman grupos y van del 1A al 8A y del 1B al 8B, o solo numerados del 1 al 18. Se nos pide que con ayuda de la tabla periódica coloremos cada cuadro del siguiente esquema como se indica a continuación. Este sería el color correcto. Se te pide que vuelvas a consultar la tabla y completa la siguiente información. Oxígeno, el símbolo es O, el grupo es 6A, el periodo es 2, el número atómico es 8, la masa atómica es 16 y la familia es no metales. Y así sucesivamente. Si gustas tomarle una captura a esta pantalla o poner en pausa el video para llenar la tabla completa. Ahora, descifra la frase colocando sobre la línea el símbolo químico utilizado como clave, el grupo y periodo indicados. La respuesta correcta sería la siguiente. Las gasolinas son caras y no beneficiosas. Continuamos a la actividad de cierre. Se nos pide que reflexionemos sobre el significado de la frase descifrada respecto al cambio climático y anótalo. Esta es una respuesta de carácter libre. Esto sería todo por la sesión número 2. Lección número 3. Modelos atómicos para comprender la composición de los gases del efecto invernadero. Se nos pide que observemos las imágenes y leamos el siguiente texto, para después contestar. ¿Cuál es la función de la capa de ozono? Proteger el planeta Tierra de los rayos ultravioleta. ¿Qué compuesto destruye la capa de ozono? Los clorofluorocarbonos. Lee el siguiente texto y responde. Escribe la formulación química del oxígeno en la atmósfera. O2. Ahora escribe la formulación química del ozono. O3. Recupera de la tabla periódica la información solicitada para cada elemento y realiza los cálculos. Los números serían 8, 8 y 8. Luego sería del carbono 12, el número atómico es el 6, los neutrones son 6 y los electrones son 6. Del hidrógeno sería el número atómico 1 y los electrones igual a 1. Continuamos con el texto y continuamos. El oxígeno tiene 8 electrones, el carbono se escribe con la letra C y tiene 6 electrones y su nivel de electrones, su distribución de electrones por nivel sería en el nivel 1 tiene 2 y en el nivel 2 tiene 4. Su valencia total es 4. Y el hidrógeno, su elemento se describe con la letra H, tiene un electrón, su nivel de distribución de electrones por niveles es 1 y su valencia es número 1. Ahora se nos pide que completemos el siguiente cuadro. El oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Si gustas tomarle una captura o poner en pausa este video para copiar el dibujo.
Ahora se nos pide que observemos los siguientes modelos y contestemos las preguntas. ¿Cuántos electrones comparte el carbono con cada átomo del oxígeno? La respuesta sería, le comparte 2 electrones, porque el oxígeno tiene 6 y busca la estabilidad, completando el último orbital en el que debe de haber 8 electrones. Ahora, ¿cuántos electrones comparte el carbono con cada átomo de hidrógeno? El carbono comparte un electrón con cada átomo de hidrógeno, para lograr estabilizar el compuesto con 8 electrones en el último nivel de energía. Ahora se nos pide que observes el modelo de la formación del ozono y responda a las preguntas. Cuenta y anota el número de electrones que hay alrededor de cada átomo de oxígeno. ¿Y por qué hay esa cantidad? En total hay 8, para cumplir la regla del octeto, completar su último nivel de energía y formar una molécula estable. 9. Explica la importancia de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que se comparten o ceden entre los elementos para formar compuestos. ¿Cómo se llama la fuerza que mantiene unidos a los electrones de valencia? La respuesta es enlace químico. Pasamos a la actividad de cierre. Anota los gases de efecto invernadero estudiados en esta lección. La respuesta sería dióxido de carbono y metano. ¿Y qué radiación disocia las moléculas de oxígeno para formar el ozono? Sería la radiación ultravioleta. Comenzamos con la lección número 4. Los rayos UV, la radiación infrarroja y el efecto invernadero. En la actividad de apertura se nos pide que revisemos la infografía y contestemos. ¿De dónde provienen los rayos UV? La respuesta sería del Sol. ¿Los rayos UV son visibles? No. ¿Qué son los rayos UV? La radiación ultravioleta es una forma de radiación no ionizante que es emitida por el Sol y en algunos casos por fuentes artificiales. ¿Cuáles son los riesgos de una sobreexposición a los rayos UV? Las quemaduras solares, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel, así como riesgos de presentar enfermedades que podrían causar ceguera si no se usa protección para los ojos. Actividad de desarrollo. La radiación electromagnética. Lee el texto y contesta. Identifica en el siguiente esquema los conceptos nombrados en el texto anterior. Estas serían las respuestas correctas: valle, amplitud, cresta y la longitud de onda. Continuamos observando la siguiente gráfica para resolver. Anota el tipo de radiación que se presenta en cada caso. El tipo de radiación emitida por el Sol se percibe en forma de calor y contribuye al efecto invernadero. Infrarroja, emitida por elementos radioactivos como el uranio, rayos gamma. Se utilizan en la toma de radiografías. Los rayos X se utilizan en las transmisiones de los televisores. La radio son necesarias para el acceso a internet. Microondas, emitida por el Sol, daña la piel e interviene en la formación del ozono. Ultravioleta. Ahora, observa la tabla y contesta. Los resultados serían naranja 600 nanómetros, amarillo 580 nanómetros, verde 550 nanómetros, azul 475 nanómetros, índigo 450 nanómetros y por último morado 400 nanómetros. ¿Las ondas electromagnéticas requieren un medio para propagarse? La respuesta es no. ¿Cuáles ondas pueden dañar nuestro organismo? ¿Cómo es su energía? Pues serían los rayos UV, los rayos X y los rayos gamma. Son ondas electromagnéticas de mayor energía. ¿Cuáles ondas utilizamos en nuestro ambiente cotidiano? La radio, las microondas, la luz visible y algunas veces los rayos X. Número 7. Si los rayos gamma tienen la frecuencia más alta, mientras que las ondas de radio tienen la frecuencia más baja, explica cómo son las longitudes de onda de cada una. Los rayos gamma poseen una longitud de onda corta, mientras que las ondas de radio tienen la longitud de onda larga. ¿En qué rango se encuentra la longitud de onda del espectro visible? La respuesta sería: su longitud de onda está entre los 400 nanómetros morado y 700 nanómetros rojo. Actividad de cierre. ¿Cómo nos protege la capa de ozono de los rayos UV? Es un filtro presente en la atmósfera que evita el paso de los rayos ultravioleta que afectan a los seres vivos. Número 2. ¿Qué tipo de radiación está directamente relacionada con el efecto invernadero y por qué? La respuesta sería la radiación infrarroja, porque una parte queda atrapada por los gases contaminantes acumulados en la atmósfera. Esto sería todo por parte de la actividad número 4. Continuamos con la lección número 5. Se nos pide que revisemos las siguientes imágenes para contestar. ¿Qué necesitan los organismos para mantenerse con vida? Energía. ¿De dónde obtienen los seres vivos los requerimientos para realizar sus funciones? De los alimentos.
¿Y las comunidades qué servicios requieren? Energía, electricidad, agua y transporte. ¿Qué recursos utilizan para poder brindar servicios eléctricos en una comunidad? Pues recursos energéticos como los combustibles fósiles o las energías renovables. ¿Podrías vivir sin electricidad? ¿Ya que tendrás que renunciar? La respuesta sería sí o no, pero tendrías que renunciar al celular, a los focos que iluminan las habitaciones por la noche, a la televisión, la lavadora, etc. Ahora se nos pide que leemos y completemos. Las palabras faltantes serían las siguientes: energía, no renovables, no contaminantes, contaminantes y cambio climático. Ahora se nos pide que observemos la siguiente tabla y respondamos. ¿Cuáles son las energías renovables? Viento, biomasa, solar, agua en presas, mareas y vapor de agua. Y las no renovables, carbón, petróleo, gas natural, diésel, gasolina y uranio. Ahora se nos pide que hagamos la lectura para contestar. Llenando la tabla, la llenaremos de la siguiente manera. Primero sería termoeléctrica, luego nucleoeléctrica, luego geotérmica, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y mareomotriz. Contesta lo siguiente. ¿En tu localidad existe alguna planta generadora de energía eléctrica? ¿De qué tipo? La respuesta es de carácter libre. Número 5. ¿Cómo llega la energía eléctrica a tu casa? Pues llega por las líneas de transmisión desde las centrales eléctricas. Ahora escribe el nombre de la central eléctrica y de la fuente de energía representada en cada imagen. La primera sería fotovoltaica, la segunda eólica, su recurso es solar, de la fotovoltaica y de la eólica es el viento. La siguiente es planta de ciclo combinado y su recurso es gas natural, petróleo y carbón. Y la otra sería planta hidroeléctrica y su recurso es agua en presas. Después sería planta nucleoeléctrica y el recurso es el uranio. Después la planta undimotriz o mareomotriz y el recurso es el oleaje o las mareas. Y en la última línea sería la planta carboeléctrica, el recurso es el carbón, y la planta geotérmica, que es el vapor de agua y los geysers. Contesta las siguientes preguntas. De las plantas generadoras de electricidad del ejercicio anterior, ¿cuáles producen gases de efecto invernadero? Sería el ciclo combinado y la carboeléctrica, que es una fuente renovable de energía. Es aquella que usa un recurso inagotable para producir energía. ¿Por qué una fuente no renovable de energía contribuye al cambio climático? Porque emite a la atmósfera gases de efecto invernadero. Se nos pide que hagamos para la actividad de cierre lo siguiente. ¿Cuál es el impacto en el planeta al generar energía a partir de fuentes no renovables? El uso desmedido de fuentes de energía no renovables como la madera, el carbón o el petróleo trae como consecuencia el aumento de gases de efecto invernadero, lo cual a la atmósfera contribuye a un cambio climático terrestre. Esto sería todo por esta lección. Continuamos con la lección número 6. Emisión de gases de efecto invernadero en la generación de energía eléctrica. Las palabras que faltan serían las siguientes: sol, mareas, agua, viento, biogás, biomasa. Y las respuestas serían no, 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 no y por último sí. Las fuentes no renovables serían carbón, el petróleo, el gas natural, la gasolina y el uranio. Y en caso de que produzcan gases de efecto invernadero, todos producen menos el uranio. En la actividad de desarrollo se nos pide que comparemos las siguientes columnas para contestar. Las respuestas serían 8, 7, 6, 1, 2, 3, 5 y 7. Número 2. ¿Energía limpia y energía renovable son lo mismo? La respuesta es no. ¿Cuál es la diferencia? La energía renovable procede de recursos inagotables de la naturaleza. La energía limpia no emite gases de efecto invernadero. Ahora, con los enunciados siguientes construye una definición de energía limpia y anótala en el recuerdo. La respuesta sería: las energías limpias consisten en sistemas de producción de energía eléctrica que excluyen cualquier tipo de contaminación, principalmente la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2, causantes del cambio climático. Impulsan los avances por preservar el medio ambiente y disminuir la crisis de los recursos agotables como pueden ser el gas y el petróleo. De las centrales generadoras de energía, ¿cuáles clasificarías como energías limpias? Sería la nucleoeléctrica, hidroeléctrica, geotérmica,
fotovoltaica, eólica y unimotriz y mareomotriz. ¿Cuál es una central generadora de energía que utiliza un recurso renovable pero no es limpia? La termoeléctrica. ¿Cuál es una central generadora de energía limpia pero utiliza un recurso no renovable? La nucleoeléctrica. En el siguiente cuadro anota las ventajas y desventajas de la generación de energía eléctrica en relación con el cuidado del medio ambiente. Si gustas ponerle pausa a este video o tomar una captura. Continuamos. Identifica si las siguientes afirmaciones son correctas o no. ¿Son ecológicas? Ninguna de las energías limpias genera gases de efecto invernadero. La respuesta es sí. ¿Por qué? Ya que ninguna de las energías limpias genera gases de efecto invernadero ni otras emisiones contaminantes a la atmósfera. Son ilimitadas, se obtienen de recursos inagotables de la naturaleza o de rápida generación. La respuesta es no. ¿Por qué? El uranio, por ejemplo, no es un recurso permanente o ilimitado. Son seguras, no poseen riesgos suplementarios y su desmantelamiento es sencillo. La respuesta sería no. En el caso del material nuclear se deben custodiar sus residuos una vez que se finaliza su uso. El ecosistema marino y el cambio climático del área de las ciencias naturales. Se nos pide que leemos el texto y dibuja o arma con los recortes un ecosistema marino. Ahora, a continuación se nos pide que leamos el texto para después contestar. ¿Qué cambios físicos y químicos se nombran en la lectura? Los cambios físicos serían el color del coral, aumento de la temperatura del agua, cambios en la densidad del agua y la presión, y los cambios químicos serían aumento del dióxido de carbono y aumento de la acidez del agua. ¿Qué cambios en el agua del mar constituye el principal riesgo para los ecosistemas de los arrecifes? Sería el aumento de la temperatura. Ahora te doy el orden correcto de la relación de columnas. Sería A en densidad, B en solubilidad, E en temperatura, C en presión y D en color. Número 4. Explica qué propiedades físicas de la materia están presentes en el deshielo de los glaciares. Sería la fusión y volumen. Fusión al derretirse el hielo del glaciar que pasa de estado sólido a líquido, aumentando con ello el volumen del agua. 5. ¿Qué son las propiedades cualitativas? Son aquellas que pueden ser observables y no dependen de un valor numérico. 6. ¿Cuál es la diferencia entre propiedad extensiva e intensiva? La respuesta sería que el valor de las propiedades extensivas depende de la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que las intensivas tienen un mismo valor independientemente de la cantidad de materia del cuerpo. 7. Clasifica las propiedades físicas de la materia trabajadas en el ejercicio anterior. Las cualitativas serían color, las extensivas volumen y solubilidad, las intensivas punto de fusión, temperatura, densidad y presión. Actividad de cierre. Contesta. ¿Cómo contribuyen los efectos del cambio climático a la destrucción de los arrecifes de corales? El aumento en la temperatura provoca el blanqueamiento del coral, así como otras afectaciones a las propiedades físicas y químicas del agua. Pasamos a la lección número 8. La influencia del cambio climático en las cadenas tróficas marinas. Lee el texto y contesta. ¿Qué papel juegan los océanos en la regulación del clima? Pues al intervenir directamente en el ciclo del agua, la evaporación del agua del mar tiene un efecto de enfriamiento en la temperatura global, además de que produce grandes cantidades de nubes que posteriormente llegan a los continentes y descargan ahí el agua. ¿Qué es un arrecife de coral? Estructura formada por organismos marinos que tienen esqueletos de carbonato de calcio, el cual sirve como la base para formar un ecosistema. Se ubican en aguas cálidas, cristalinas y poco profundas. 3. De acuerdo con la relación entre las algas y los corales, explica con tus propias palabras qué entiendes por simbiosis. Esto sería una relación entre dos organismos donde al menos una de las especies obtiene un beneficio de dicha relación. 4. Al proceso mediante el cual se utiliza la luz del sol, los nutrientes, el dióxido de carbono y agua para producir oxígeno y alimento para otros organismos se le conoce como fotosíntesis. 5. ¿Cómo se llama el tipo de nutrición de los organismos que llevan a cabo este proceso? Sería nutrición autótrofa. 6. Nombra los dos tipos de nutrición de los organismos vivos. Sería autótrofa y nutrición heterótrofa. Ahora se nos pide. Marca con una X si la nutrición es autótrofa o heterótrofa, según corresponda con las características mencionadas. Sería heterótrofo, autótrofo, heterótrofo y heterótrofo.
Ahora se nos pide que coloquemos la siguiente pirámide en los niveles de las redes tróficas según correspondan. Hasta arriba sería depredador, después sería consumidor terciario, luego consumidor secundario, luego consumidor primario y por último productor. Ahora se nos pide que unamos con flechas de la siguiente manera y respondamos: ¿qué organismo es el reproductor? Las algas. ¿Qué organismo es el depredador? El tiburón. ¿Cómo se da la transferencia de energía en esta red trófica? Pues inicia en el sol, cuya radiación es transformada en azúcares mediante la fotosíntesis en los cloroplastos de las algas. Después el pez, que es herbívoro, consume ese azúcar, que es lo que le dará la energía a sus células, para posteriormente ser consumido por la foca, un consumidor secundario, y la foca por el tiburón, un depredador. Actividad de cierre. Lee lo siguiente y contesta. Se nos pide que respondamos a que los seres humanos somos parte de la cadena alimentaria. ¿Cómo nos afectará el cambio de las condiciones en los ecosistemas marinos? Esta respuesta es por tu cuenta. Pasemos por último a la lección número 9. Las afectaciones celulares de los organismos debido al cambio climático. Se nos pide que leamos el texto y llenemos la gráfica de esta manera. Si gustas ponerle pausa al video o tomar una captura. Continuamos con el cuestionario. ¿Qué tipo de nutrición tiene el coral? Justifica la respuesta. Tiene una nutrición heterótrofa, ya que requiere de nutrientes provenientes de otros organismos. ¿Qué diferencias hay entre las células tipo animal y vegetal? En las células vegetales hay cloroplastos relacionados con el proceso de fotosíntesis. ¿Por qué se dice que los corales tienen células de tipo animal? Ya que son organismos heterótrofos, no llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis. Ahora relaciona las columnas de la siguiente manera. Sería 2, 2, 1, 1, 1 y 2. Y en el siguiente sería 5, 1, 6, 2, 4 y 3. Ahora rellena las siguientes palabras faltantes. La primera sería nutrición, luego respiración celular, luego meiosis, luego mitosis y finalmente excreción. Actividad de cierre. Se nos pide que hagamos una lluvia de ideas para completar el siguiente mapa conceptual. Lo puedes llenar de esta manera. Esto sería todo por parte de este material. Ahora pasemos a la lección número 10. Cierre del caso. ¿Qué puedo aportar para evitar el cambio climático? Se nos pide que leamos el texto y contestemos. ¿Qué efectos del cambio climático observas en tu comunidad? Bueno, pues hay huracanes, tornados, olas de calor, tsunamis, vientos torrenciales, variaciones extremas de temperatura, tormentas con granizo de gran tamaño y la formación de socavones. Ahora, explica qué es el cambio climático. Pues serían las variaciones drásticas del sistema climático terrestre. ¿Qué factores intervienen en el cambio climático? El efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Qué elementos y compuestos están presentes en los gases de efecto invernadero? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, entre muchos. Menciona qué recursos no renovables producen gases de efecto invernadero al utilizarlos para producir energía eléctrica. El carbón, el petróleo y el gas natural. Ahora, ¿qué energías renovables conoces y son factibles de utilizar en tu comunidad? Por lo menos sería la solar y la eólica. Menciona qué compuestos destruye la capa de ozono. Los clorofluorocarbonos. ¿Qué tipo de radiaciones influyen en el cambio climático? La radiación infrarroja. Y menciona qué manera afecta el cambio climático a los seres vivos. Podríamos tener extinciones de especies, fragmentación del hábitat, alteración en los ciclos naturales de reproducción. ¿Y cómo afecta el cambio climático a las redes tróficas? Pues el desequilibrio de los niveles de la cadena trófica puede llevar a la extinción de algunas especies y romper la cadena. Ahora, ¿qué conclusión del caso mediante una lluvia de ideas reúne las propuestas sugerencias en los apartados de ahorro de energía en casa? Sería, por ejemplo, usar focos ahorradores, apagar las luces que no se utilizan. Si es posible, instalar celdas fotovoltaicas o equipos solares para calentar agua y abastecerse de electricidad, tanto en la casa como en la escuela y en la comunidad. Y en el transporte podríamos poner, por ejemplo, utilizar bicicleta, el transporte público, compartir el coche y, si es posible, adquirir coches eléctricos. En la alimentación, por ejemplo, disminuir la ingesta de carne roja, consumir alimentos más sustentables y no desperdiciar ni tirar comida. Y en el consumo, no adquirir productos de alto consumo de energía eléctrica y evitar los plásticos de un solo uso,
recordando que la industria genera gases de efecto invernadero. Actividad de cierre. Se nos pide que la resolvamos por tu propia cuenta. Ahora sí, esto sería todo por parte de tu material de ciencias naturales. Esto fue Golpe Maestro, deja tus comentarios y nos vemos a la próxima.